Elementos del registro contable. Existen dos elementos que son el sistema contable y el pedido contable. El sistema contable incluye todos aquellos elementos de la información financiera que se relacionan entre sí y para producir reportes que apoyen la toma de decisiones. En la estructura del sistema contable se tiene que encontrar un equilibrio entre los recursos necesarios para las operaciones de las empresas y las fuentes adecuadas de esos recursos. El pedido contable es la operación de la empresa que se separa en espacios de tiempo llamados periodos contables, siendo del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Existen también los pedidos irregulares, mismos que suceden cuando la identidad inicia operaciones durante alguna fecha distinta al 1 de enero. Definición y clasificación del activo, pasivo, capital, ingresos y egresos. Las operaciones son clasificadas y asignadas a una cuenta específica, misma que permite distinguir el tipo de proceso y acumular los registros iguales o similares. Las cuentas contables se acumulan en de balance y de resultados. De balance. Permite conocer la situación financiera de la empresa para operar, los recursos con los que cuenta y las fuentes de los mismos. Los activos son todos aquellos bienes materiales que posee o adquiere la empresa para operar, tales como el efectivo, la mercancía, la maquinaria, el mobiliario, las computadoras, etc. Los pasivos. En esta sección se incluyen todas las deudas de distintas fuentes adquiridas por las empresas, como préstamos bancarios, créditos de proveedores y de terceros, etc. Estos se dividen a corto y a largo plazo. El capital contable es el equivalente de la parte de los activos propiedad total de los dueños, es decir, los accionistas de la empresa. Y por otra parte, de resultados, que en este grupo se hallan las cuentas que corresponden a un periodo preestablecido de las operaciones de ingresos, costos y gastos y que permiten obtener los resultados que lograron las empresas. Asimismo, estos se dividen en cuentas de ingresos y egresos. Las cuentas contables representan operaciones económicas de las firmas y se valoran en unidades monetarias. Cada cuenta simboliza bienes, derechos, deudas, obligaciones, ingresos o egresos. Dentro de las cuentas comunes destacan las cuentas de activo circulante como caja, efectivo o fondo fijo de caja, los bancos, las inversiones en valores, el almacén, inventarios o mercancías, los clientes, el IVA acreditable pendiente de acreditar, los funcionarios y empleados, los deudores diversos. Las cuentas de activo fijo, como lo son los terrenos, los edificios, la depreciación de bienes inmuebles, maquinaria y equipo, depreciación de maquinaria y equipo, mobiliario y equipo de oficina, depreciación de mobiliario y equipo de oficina, equipo de transporte, depreciación de equipo de transporte, el equipo de cómputo, la depreciación de equipo de cómputo y cuentas de activo diferido, como lo son los depósitos en garantía, los gastos de instalación y la amortización de gastos de instalación. También están las cuentas de pasivo a corto plazo, como lo son los proveedores, los acreedores diversos y los impuestos por pagar. Se encuentran también las cuentas de capital contable, que son el capital social, las aportaciones para futuros aumentos de capital, la reserva legal o fondo de reservas, el resultado de ejercicios anteriores, el resultado del ejercicio y por último las cuentas de resultados, que son las ventas o ingresos, costo de ventas, gastos de operación, productos financieros, otros productos, otros gastos y pérdidas y ganancias. Ahora hablaremos del catálogo de cuentas. El catálogo de cuentas es una lista de nombres asignados a los diferentes tipos de cuentas o registros que pueden afectar contablemente a las empresas. Las operaciones se clasifican en grupos homogéneos y son registradas de acuerdo con sus orígenes. A cada cuenta se le asigna un código que puede ser numérico o alfanumérico, dependiendo de las necesidades de la empresa.
La codificación de las cuentas de balance y de resultados. La clave o código de una cuenta se asigna mediante la clasificación a la que le corresponde y al orden en que se presentan los estados financieros. Una forma de determinar el código es asignar el primer dígito a la clase que le corresponde la cuenta. Puede ser activo, pasivo, capital contable o de resultados, mientras el segundo dígito al grupo que entran el circulante fijo, diferido, a corto o largo plazos y el resto al número de cuenta. Estructura y elementos de la cuenta. La cuenta contable se identifica gráficamente con una T y permite controlar las operaciones económicas. La cuenta T posee los siguientes elementos: el código de la cuenta, registros de débito o cargo, también llamados DB, la suma de los movimientos deudores, el saldo de la cuenta puede aparecer del lado deudor, que es el débito, o acreedor, que es el crédito, dependiendo de la naturaleza de la cuenta, el nombre de la cuenta, los registros de crédito o abono, también llamados haber, y la suma de los movimientos acreedores. Teoría de la partida doble. La teoría de la partida doble, iniciada con las prácticas del comerciante napolitano Benedetto Cotrugli, contemplada y perfeccionada por Fray Luca Pacioli, se basa en considerar que todo hecho económico tiene su origen en otro de naturaleza contraria, es decir, no existe deudor sin acreedor o acreedor sin deudor. A un cargo corresponde por lo menos un abono o a cada abono corresponde por lo menos un cargo, entendiendo que las operaciones no aparecen de la nada, sino que tienen un origen y un fin. En la partida doble, la correspondencia no siempre es de una cuenta a otra, ya que puede darse el caso que a un cargo correspondan dos o más abonos o viceversa. Libros contables. Son los libros donde se registran de forma metódica y detallada todas las operaciones de las empresas. Los libros principales son el diario, el mayor y el de inventarios y balances, pero hay otros que procuran un control específico de las cuentas o de las situaciones importantes para elaborar los reportes financieros. El libro diario. En él se registran cronológicamente las operaciones realizadas en las empresas, integrándolas después al libro mayor. Los registros deben reflejar asientos contables completos en los que se observen la partida doble y las descripciones breves con los datos más relevantes, mismos que permiten ubicar fácilmente el documento que ampara dicho asiento. En el libro mayor se registran las operaciones, reorganizándolas de acuerdo con la cuenta que afectan. Al final del periodo se obtienen los saldos de todas las cuentas y el total de estas deben reflejar la igualdad entre las sumas de los saldos deudores y acreedores. Libro de inventarios y balances. En este se detallan los bienes, los derechos, las obligaciones y las deudas de las firmas, al igual que el control de las mercancías como materias primas, productos en proceso y terminados. En él aparecen los estados de situación financiera y de resultados. Otros de los libros usuales en las organizaciones son los libros sociales, los libros de actas, libros de registro de acciones o libro de aumento o disminución de capital social. Registro contable. Para registrar las cuentas es necesario considerar sus naturalezas, es decir, si corresponden a un recurso como los activos y los egresos o si constituyen en una fuente para obtenerlos, como los pasivos y los ingresos. Los recursos son de naturaleza deudora, pues aumentan al cargarlos y disminuyen al abonarlos, mientras las fuentes son acreedoras ya que aumentan al abordarlas y disminuyen al cargarlas. El registro electrónico. Los sistemas electrónicos a través de los equipos de cómputo permiten efectuar operaciones contables con rapidez y manejar grandes volúmenes de información. Uno de los softwares más desarrollados es SAP. Su traducción al español es Sistemas, Aplicaciones y Productos, mismo que ayuda a las empresas a administrarse mejor, potenciando a las personas y a las organizaciones para trabajar juntos con eficiencia. Balanza de comprobación. La balanza de comprobación es un reporte financiero donde se listan todas las cuentas que aparecen en el libro mayor, mostrando los movimientos del periodo, saldos deudores y acreedores,
presentando al final un espacio donde se lleva a cabo una suma de estos, misma que sirve para comprobar que se conserva el equilibrio en una firma, al obtener sumas iguales.